Jeremías capítulo 37 y verso número 15 vamos a estar leyendo. Cuando lo tengas puedes decir amén. Amén. Vamos a leer, hermanos, esa porción y dice la palabra del Señor de la manera siguiente: y los príncipes se airaron contra Jeremías y le azotaron y le pusieron en prisión en la casa del escriba Jonatán, porque la habían convertido en cárcel. Amén. Vamos a dejar hasta ahí la lectura. Vamos a orar. Señor y Padre que estás en los cielos, te rogamos que sea tu misericordia, Señor amado, en este día, hablándonos. Señor eterno, te suplicamos que en el nombre poderoso de Jesús sea tu palabra, Señor, ministrándonos en este día a nuestras vidas. En el nombre de tu Hijo amado te lo suplicamos. Amén y amén. Pueden tomar su asiento, hermanos, en esta hora. Vamos a continuar compartiendo la serie de mensajes que hemos estado hablando unos días atrás sobre las prisiones, y en esta ocasión nos toca hablar sobre la prisión del profeta Jeremías. Y vamos a ver, hermano, unos detalles muy importantes en este tema, ya que Jeremías, el profeta Jeremías, el que escribió el libro de Jeremías en el Antiguo Testamento y el libro de Lamentaciones, hermano, pasó por una prisión. Pasó por una prisión y vamos a ver algunos aspectos que él pasó. Jeremías capítulo 37 y verso número 15, hermanos, donde la palabra de Dios nos habla que los príncipes que gobernaban en aquel tiempo en el pueblo de Dios, hermanos, se enojaron contra Jeremías y lo azotaron y lo pusieron en la prisión. ¿Por qué razón? Vamos a ver, hermanos, ese aspecto, por qué fue que, hermanos, Jeremías pasó por esta prisión y cuál fue, hermanos, la reacción que tuvo Jeremías pasando por esta situación. Empezaremos diciendo, hermano, uno de los aspectos que son muy importantes de conocer, y es de que Dios se mueve de diferentes maneras. Amén. Dios se mueve de diferentes maneras y es muy importante para uno como hijo de Dios, como cristiano, como creyente, conocer que Dios se mueve de diferentes maneras. También es importante conocer de qué manera Dios se está moviendo. También es muy importante conocer, hermanos, la manera en que Dios va a actuar, como también creer lo que Dios va a hacer. Se lo voy a repetir nuevamente. Dios se mueve de muchas maneras. De muchas maneras. De todas esas maneras usted tiene que conocer de cuál de todas Dios está utilizando en ese momento. Y número 3, usted tiene que creerle al Señor. Y yo sé que los amenes a veces no salen muy espontáneos con esto que les acabo de mencionar, porque a veces nos cuesta creer. Nos cuesta creer, ¿sabe por qué? Porque en primer lugar no lo sabemos.
no sabemos las maneras en que Dios se mueve y no conocemos de qué manera Dios se está moviendo, entonces es bien difícil creer a la palabra del Señor. Humanamente es bien difícil darle crédito a algo que nosotros no conocemos, no sabemos, que nosotros no entendemos. Porque si nosotros le damos crédito a algo que nosotros no conocemos o no entendemos, tenemos un temor. ¿Cuál es el temor? El temor de que nos van a engañar. El temor de que vamos a quedar burlados. Entonces, ese temor que nosotros tenemos al no acreditar a la palabra de Dios lo que nos está diciendo, es producto de algo, producto de que no conocemos cómo Dios se mueve y producto de que nosotros no sabemos de las muchas maneras que Dios tiene para moverse. Nosotros no sabemos cuál de todas Dios está utilizando en ese momento. Entonces, cuando nosotros vamos a dar consejería a otra persona, no sabemos cómo aconsejar, porque no sabemos qué es lo que Dios está haciendo allí. Es más, nosotros deberíamos de conocer también si es Dios o es Satanás quien se está moviendo de esa manera. Ya son 4, ya le compliqué la vida. Entonces, al dar consejería, al no conocer por lo menos esas 4 cosas, cometemos el error de aconsejar mal. Y eso es cuando nosotros lo aplicamos a otra persona. Pero la cosa se duplica, se pone más terrible cuando nosotros queremos aplicarlo a nuestra propia vida. Entonces nosotros no estamos convencidos, plenamente convencidos, con experiencias, como para poder entonces hablarlo para otro. Por esa razón muchas veces el silencio es la mejor solución que nosotros podemos tener, de quedarnos callados cuando nosotros vemos las cosas que ocurren a nuestro alrededor y que nosotros decimos o utilizamos esta expresión: no entiendo qué está pasando. ¿Por qué le digo esto? Porque este fue uno de los problemas que tuvo el profeta Jeremías. Ahora, le estoy hablando de un gran hombre. Bueno, yo considero al profeta Jeremías como un gran hombre de Dios, porque, hermanos, pudo escribir, guiado por el Espíritu Santo, 2 libros que tenemos en el Antiguo Testamento. Aparte de eso, fue un hombre, hermanos, un instrumento en la mano de Dios. Pero en él, hermanos, en Jeremías, había algo de lo cual yo quiero hablar en este día, y que se repite en la vida de muchos, en la vida, hermano, de muchos creyentes. Y es de que, como yo le mencionaba, hay que conocer las maneras como Dios se mueve. Hay que conocer cuál es la manera que Dios está utilizando. Hay que incluso saber si es Dios o es Satanás quien se está moviendo. Y cuarto, si es el Señor, hay que darle crédito. Y si no es el Señor, no nos queda otra cosa que reprenderlo. Entonces,
4 cosas. ¿Cree usted que se las puede grabar? Y al terminar el mensaje yo le pregunto, 4 cosas. Repitámosla. Conocer las maneras como Dios se mueve. Conocer cuál es la manera que Dios está utilizando. Conocer si es el enemigo o el Señor quien está haciendo las cosas. Y si es el Señor, darle crédito a su palabra. Ahora, vamos con la primera. Muchas veces el Señor se mueve en maneras que a nosotros nos gusta. No escuché ningún amén. Sí, el Señor muchas veces se mueve en maneras que a nosotros, es decir, cuando digo nosotros me refiero a nuestra carne, nos gusta. ¿A cuántos les gustaría que el Señor se moviera de una manera que usted, hermanos, en un momento de necesidad se encontrara $200? Mire la sonrisa, ahí está la sonrisa. Nos gusta que Dios se mueva de esa manera. Ahora, vamos al lado opuesto. Pero ¿cuántos creen que también Dios se mueve de la manera opuesta? Es decir, que en vez de encontrarnos $200, perdemos $200. Ya ve, nadie se puso a reír, la sonrisa se fue del rostro. Entonces, eso quiere decir que a nosotros nos gusta algunas maneras como Dios se mueve y otras maneras inmediatamente, porque yo así vi en sus rostros, las rechazamos. En la medida que nosotros rechazamos la forma en que Dios se mueve, ¿qué es lo que ocurre? Fíjese, prolongamos nuestro nivel de aprendizaje. Hacemos más largo el nivel de aprendizaje. Y le voy a poner un ejemplo. Dios había señalado que el pueblo de Israel pasara 40 días en el desierto. ¿Cuántos creen eso? Nadie lo cree. A ver, si usted lo cree, diga un buen amén. Que revienten las ventanas, los vidrios de las ventanas. ¿Cuántos creen que Dios había estipulado en su palabra que el pueblo de Israel pasara 40 días en el desierto para llegar a la tierra prometida? Nadie me dice amén. ¿Qué pasa, hermano? A ver, lo voy a decir por tercera vez. ¿Cuántos creen que Dios había estipulado en su palabra que el pueblo de Israel pasara, hermanos, 40 días en el desierto antes de llegar a la tierra prometida? No sé si dijeron no o sí, pero le voy a tomar como sí. Ese fue el tiempo que Dios había estipulado. Ahora, como Israel no aprendió la enseñanza, vino el Señor, como muchos maestros que nos recordamos y que no nos gustó porque nos reprobaron en la escuela. El Señor reprobó a su pueblo. ¿Y cuál fue el castigo por haber reprobado la enseñanza? El castigo fue que el Señor puso, bueno, si iban a tardar 40 días para llegar a la tierra prometida. Entonces vino el Señor. Y usted sabe que en la palabra del Señor dice que 1000 días es como ¿qué? 1000 años. ¿O cómo es? Un día es como un día como un año como un día. Pues el Señor dijo, pues un día se va a convertir en años. Y como eran 40 días, se les va a hacer 40 años en el desierto. ¿Cuántos se dieron cuenta ya de eso? Ese fue, hermanos, la sentencia. ¿Por qué?
Porque hay muchos cristianos que dicen, ay, Dios me perdona y me limpia. Ay, sí, llevemos la vida así por así. Pues así por así la lleva de verdad. Porque el Señor, hermano, cuando sus hijos, su pueblo, no aprende la enseñanza, ¿qué es lo que el Señor hace? Prolonga. Y al prolongar las cosas, imagínese, usted iba a recibir su diploma en 2 años y por no haber estudiado, se le prolonga el tiempo. Y al prolongarse el tiempo, hermanos, ¿qué ocurre? 2, 3, 5, 10 años para obtener el diploma. Hermano, al pueblo le pasó lo mismo y le pasó muchas veces. Y a los creyentes les ocurre la misma historia. Porque Dios, hermano, es un Dios que enseña. Solo un amén. Jesús vino ¿a qué? A enseñar la palabra de Dios. Entonces, hermano, el Señor enseña. ¿Y qué es lo que espera Dios de su pueblo? Que aprenda la enseñanza. Hermano, el libro de Proverbios dice que el que desecha la enseñanza, que el que desecha la reprensión, que el que desecha el buen consejo, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice el libro de Proverbios? A ver quién se acuerda. A ver, hermano, lo que yo me acuerdo es que, aparte de necio, inmaduro y etcétera, etcétera, vivirá con los vagos, con los vagabundos. ¿Sabían ustedes eso? Hermano, ¿quién rechaza el consejo? El hijo que rechaza el consejo de los padres vivirá con los vagabundos. Es decir, hermano, que los vagabundos son personas que han desechado el buen consejo. Entonces, hermano, Dios, fíjese, hizo un trato con Jeremías. ¿Cuánto le gustan que Dios haga tratos con usted, hermano? Bueno, vamos a ver si sostiene la amén hasta el final. Dios es un Dios que hace tratos con las personas, que hace tratos con sus hijos. Y Dios, hermano, llamó al profeta Jeremías para que le sirviera a él. ¿Cuántos quieren ser llamados por Dios, hermano? Bueno, vamos a ver pues. Dios, hermano, llamó al profeta Jeremías. Pero aquí viene, hermanos, déjeme hacerle esta pregunta. ¿Cómo le gustaría a usted que Dios lo llamara? Con trompetas, con música, con piano, que lo mencionaran, hermano, entre miles de personas, que lo pusieran, hermano, en una tarima tan alta y le tomaran fotos, le tomaran video y lo publicaran. ¿A cuánto le gustaría, hermano, que Dios lo llamara de ese tipo? Le hiciera un llamamiento de ese tipo. Vea que la carne le gusta eso, hermano. La carne le gusta que lo ovacionen, que lo exalten, que lo hagan único entre miles. A la carne le encanta, hermano, que le suban el ego, el orgullo. ¿Verdad que sí, hermano? Entonces, hermano, Jeremías fue un hombre que Dios lo llamó y lastimosamente lo llamó del lado opuesto. Es decir, lo llamó, hermano, en un momento de crisis. En un momento de guerra entre varias naciones. Lo llamó, hermano, en un momento de conflicto donde las personas no estaban de acuerdo en nada con él. Pero Dios lo llamó. ¿Le gusta a usted ese tipo de llamados? Ay, no a todos nos gusta ese tipo de llamados. ¿Cuántos le han dicho en algún momento, Señor, úsame? Señor, llámame. Señor, haz algo conmigo. Pero lo que usted no se imagina es de que Dios tiene muchas maneras de actuar. Y que Dios puede escoger cualquiera de esas maneras. Y que el Señor, hermano, puede estar en esa manera que Él escoja para poder llamarlo a usted. Dios, hermano, llamó al profeta Jeremías y lo llamó
Y le voy a decir esto, y estas son palabras mías, en el peor momento de la nación. En el peor momento del pueblo de Dios, en el peor momento, hermanos, de la nación, Dios llama a un hombre para ver las peores cosas, para oír las peores cosas, para recibir en su carne propia el peor trato y para sentir en su corazón las cosas que menos se imaginaba que iba a vivir. Imagínense cómo Dios llama a las personas. Imagínense cómo el Señor, hermano, usa a las personas en ese tipo de ambientes. Ahora le voy a hacer una pregunta. ¿En qué ambiente usted está viviendo? Usted puede decir, hermano, de lo que yo tengo memoria, este es el peor momento de mi vida. Usted puede mencionar de los años que yo tengo en mis finanzas, este es el peor momento de mi vida. Usted puede decir en la salud, de los años que yo recuerdo, este es el peor momento que estoy viviendo en mi vida. Usted puede decir, hermano, en su matrimonio, en mi vida matrimonial, en todos los años que recuerdo, este es el peor momento que estoy viviendo en mi vida. Usted puede mencionar, hermano, en su trabajo, su familia, sus amistades, hermano, puede mencionar cualquier área de la vida. Y usted puede decir, este es el peor momento de mi vida. Ahora, Jeremías lo dijo. Y no solamente lo dijo, dijo, es más, ¿para qué nací? Mejor me hubiera muerto en el vientre de mi madre. Maldigo el día cuando se le dijo a mi madre, dijo el profeta, un varón te ha nacido. ¿Cuántos hemos llegado a ese límite con nuestras palabras y con nuestros pensamientos? Ahora, espérese. Esto es solamente el comienzo de lo que le pasó al profeta Jeremías. Porque el profeta Jeremías fue un hombre usado por Dios en los peores momentos, donde Dios lo llamó, y estando en los peores momentos, al ver, al sentir, al oír, al analizar y pensar, hermano, llegó Jeremías a unas conclusiones fuera del orden de Dios. Y dijo unas palabras que se pueden asemejar mucho a lo que nosotros muchas veces decimos de nuestro matrimonio, de nuestra salud, de nuestras finanzas, de nuestro hogar y de cualquier área de nuestra vida. Se asemeja mucho. Le recomiendo que lea el libro del profeta Jeremías y que lea el libro de Lamentaciones, y usted encontrará muchas cosas que a veces nosotros hemos dicho, y usted aprenderá a no volverlas a decir ya más. Pero yo solamente le quiero dar un destello rapidísimo del profeta. ¿Por qué razón? Porque el profeta pasó por una prisión, y estamos viendo las prisiones. Pasó por una prisión real. Lo azotaron, lo golpearon, lo maltrataron, lo mantuvieron con pan de hambriento, lo mantuvieron, hermanos, en un lugar inhóspito, en un lugar, hermano, muy difícil para poder vivir cómodamente. Aparte de eso, lo amenazaron. Aparte de eso, lo sentenciaron. Aparte de eso, lo querían matar. Querían quitarle la vida. Ahora, a pesar de todo ese ambiente,
Ya no voy a mencionar todas esas cosas, me voy a dirigir a todo eso como una sola palabra. A pesar de todo ese ambiente que el profeta Jeremías vivió, Dios lo quería utilizar en ese ambiente. Mire cómo son las cosas. Por eso yo le dije al principio, uno tiene que conocer cómo es que Dios se mueve, todas las maneras que Dios se mueve. Y todas esas maneras, hermano, usted me dirá cómo las voy a conocer. Están todas en la palabra de Él. ¿Y cuál es la manera que Dios va a utilizar para moverse en usted? Mire, Dios se lo puede revelar a usted de una forma bien sencilla. Y al saber que Dios se está moviendo de esa manera, usted, hermanos, puede darle crédito a la palabra de Dios. Porque muchas veces, hermanos, caemos en el error de aquellos hombres que estuvieron en los tiempos del ministerio de Jesús, que a las cosas buenas le llamaban mal y que las cosas malas le llamaban bueno. Pero Jeremías, hermano, es un profeta que atravesó una prisión física. Y estando en la prisión física, Dios le habló. Le habló, y por lo menos yo he traído, hermanos, dos porciones de las escrituras, donde son digo, en mi opinión, las más significativas palabras que Dios le habló al profeta Jeremías, estando en los momentos de angustia, cuando lo metieron a la prisión. Pero quiero darle un ejemplo. En primer lugar, antes de hablar de Jeremías, quiero hablarle de un ejemplo de la vida real. Me ha pasado a mí muchas veces. Muchas veces. Muchas veces. Y tengo muchas historias que contarle. Pero solo le voy a contar una. Un día el Señor me habló y me dijo: vas para la iglesia que está en la montaña y vas a ir a predicar sobre mi Espíritu Santo. Esa fue la palabra que recibí. La escuché, la recibí y me preparé. Y cuando llegué a esa iglesia, yo nunca había ido a esa iglesia, no sabía quién era el pastor, no sabía absolutamente, solo sabía que al subir una montaña, en la punta había una iglesia. Y que se necesitaba tener un vehículo 4x4 en buen estado para poder subir la montaña, porque era muy empinada. Eso era lo único que yo sabía. Pero en la parte de abajo de la montaña había otra iglesia. Y los de que vivían en la parte de abajo de la montaña me conocían y yo los conocía. Y llegué a buscar a los hermanos que vivían en la parte de abajo de la montaña. Y les dije: hermanos, Dios les bendiga. Y llegué. Se asombraron que había llegado en un día sábado, no me acuerdo si era viernes o sábado. Y les dije: hermanos, vengo porque el Señor me ha dicho que vaya a la iglesia que está arriba en la montaña. Y vengo a buscarlos para que uno de ustedes sea mi guía y me lleve a la punta de la montaña, a la iglesia que está allá arriba. Cualquiera diría: wow, Dios lo llamó, Dios le habló. Esto va a ser un culto tremendo. ¿Cuántos dirían eso, hermano? Es lo lógico. Es lo que nuestra mente logra razonar así de inmediato. Y al llegar allá a la iglesia que estaba en la punta de la montaña, hermano, eso era para que la gente dijera: wow, Dios nos mandó a un hombre que no conocemos para que nos traiga palabra de Dios. ¿Verdad que sí? Y que allá arriba todos dijeran: gloria a Dios por el hombre que nos trajo. ¿Verdad que sí? Pero espérese. Cuando les pedí a los hermanos de la iglesia de abajo a ver quién servía de guía, comenzaron todos
con indirectas. Yo estoy muy familiarizado con las indirectas de los hermanos. Y empezaron a hacer cosas, a decir cosas, pero uno fue bien directo conmigo y me dijo: hermano, una cosa le voy a decir, yo ir a esa montaña, pero ni loco. Y que Dios le dijo a usted que fuera a predicar a esa iglesia en la montaña, pues que papito Dios me lo cuide y lo bendiga, porque va a ir solo. Yo estoy muy acostumbrado a que los hermanos me animen de esa manera y me estimulen la fe de esa manera. Yo en ese momento me quedé: Señor, pero tú me hablaste. ¿Y yo cómo voy a ir a un lugar donde no conozco? Y el único lugar, quien sabe cómo subir allá, hasta allá, es alguien de aquí abajo. Señor, ¿qué hago? Cuando de repente alguien pasó y dijo: preguntemos a fulano, al hermano fulano, a ver si lo quiere acompañar, pero pobrecito el hermano que va para arriba. Y se puso la mano en la boca y dijo: dice que Dios le habló. Ya estoy muy acostumbrado a todas esas cosas. Yo ya tengo muchas historias de ese tipo. Fueron a buscar al hermano y mientras lo iban a buscar, le sirvieron ahí un plato de frijoles con tortilla, un poco de queso. Y apareció el hermano y me dijo, se me quedó viendo a la cara: ¿Qué dice usted que va para dónde? Repítamelo, por favor. Le dije: voy para arriba y necesito a alguien que me acompañe porque no conozco. Y dijo: bueno, lo voy a acompañar yo, pero yo solo no voy con usted, dijo. Yo me voy a traer a mi hijo por cualquier cosa. Y yo dije dentro de mí: pero ¿a dónde es que nosotros vamos? ¿Para qué un hombre no quiera ir conmigo solo y que necesite la ayuda de su hijo? Dije yo: ¿para dónde es que entonces vamos? Pero dije: está bien, vámonos, hermano. Y cuando íbamos ya rumbo hacia arriba, me dijo: ¿y el carro? Le dije yo: ¿cuál carro? El carro para subir. ¿Cómo que se necesita carro para subir? Sí, me dice, nosotros no podemos ir caminando, se necesita un vehículo. Y yo le dije: yo no tengo vehículo, si he venido en bus hasta acá. Y dijo: ay, hermano, déjeme ver qué hacemos. Y se fue allá a buscarse, hermano, a alguien que le prestara un carro, un vehículo más viejo, hermano, que el arca de Moisés. Carro viejísimo, tan viejo, hermanos, que cuando uno se sentaba y ponía los pies no había lámina abajo para poder detener pies. Se ponía trozos de madera para detener los pies. Tan viejo era, hermano, que los frenos no le servían. Y sabe, y me atreví a subir a una montaña de ese tipo, con un vehículo, con un hermano y con su hijo. Subimos y el vehículo se detuvo casi llegando a la punta de la montaña. Ya no dio más. ¿Sabe por qué? Porque el vehículo estaba tan inclinado que la gasolina no alcanzaba a llegar del tanque al motor. Y el motor ya no daba más. Y se detuvo el vehículo. Y el hermano dijo: oigo a los hermanos que están en un culto. Espéreme aquí, me dijo. Pero espéreme afuera del carro, porque el carro se puede deslizar y se puede ir al barranco, me dijo. Si se va el carro, no trate de detenerlo, déjelo que se vaya, me dice. De todos modos ya no sirve, me dice. Pero voy a ir a pedir a unos hombres de la iglesia que vengan y nos ayuden a terminar de subir el vehículo. Y hermanos,
trajeron 20 hombres. Yo los conté en lo oscuro. Y entre los 20 hombres traían lazos, se lo pusieron al carro y con 20 hombres, hermanos, me subí al carro y viera qué bonito se siente, hermano, que lo jalen como una carroza. Subieron al vehículo jalado sin necesidad de encenderlo porque ya no encendía. Y al llegar a la iglesia estaban, hermano, casi terminando el culto y después del culto venía una vigilia y yo sin saberlo. Ahora, fíjese bien lo que le voy a decir. Durante el culto me presentaron. ¿Y sabe cuántas personas habían en ese culto? Había más de 100 personas. Una iglesia, más de 100 personas. Allá arriba todos se sentaban al estilo perico. Era un tronco nomás y en ese tronco se sentaban. Y era un foco que agarraba la energía de la batería de un carro para alumbrar el espacio para 100 personas. Y cuando yo iba a predicar para el momento de la vigilia, bueno, me presentaron, me saludaron, dijeron amén y todo, hermano. Y al momento de iniciar el culto y cuando yo iba a traer la lectura, hermano, movieron ese foco del lado arriba de mi cabeza para que yo pudiera leer la porción de las escrituras. Y el resto de la parte de la iglesia quedaba en oscuro. Una iglesia bastante pobre. Ahora, cuando comenzamos el culto, oiga lo que le voy a decir. Hermanos, ¿sabe cuántas personas estuvieron en la vigilia? De esas 100 personas. Yo estoy acostumbrado también a esas cosas, hermano. De esas 100 personas solamente estaba el pastor, estaba la esposa del pastor, estaban 2 hijos de los pastores y habían 2 personas más. Habían 6 personas. Tanto así que no tuve que usar púlpito. Tanto así, hermano, que no tuve que pararme en el púlpito para predicar, sino que me quedé ahí nomás, en uno de los pasillos de la iglesia con 6 personas. Y una de las cosas que yo pensé, dije, Señor, ¿para qué hiciste tanto movimiento? Simplemente para venir a hacer un culto de tan lejos con 6 personas. Muchas veces nosotros tenemos experiencias en nuestras vidas materiales y en nuestras vidas espirituales y le decimos, Señor, ¿por qué estoy pasando por esta situación? Ahora, Jeremías pasó por tantas cosas en su vida y yo solamente me estoy refiriendo a la prisión que él pasó. Y en ese momento de la prisión, Dios le dio 2 palabras a él, 2 palabras. Una que se encuentra en Jeremías capítulo 15, verso 19, le dijo Dios a Jeremías: si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. ¿Sabe qué le estaba diciendo el Señor a Jeremías? Que no iba a cambiar en lo absoluto nada de las cosas que estaban sucediendo a su alrededor, y que no voy a entrar en detalles por razón de tiempo, sino que le dijo: Jeremías, esta es tu parte. Aquí te quiero utilizar, aquí te quiero tener. Y ahora, a pesar de que las cosas que vas a ver, que vas a oír, que vas a sentir, no son de tu agrado en la carne, tienes que aprender una cosa. Yo estoy detrás de todo esto, pero necesito que tú saques lo bueno de todo lo malo que tú alcanzas a ver, de todo lo malo que tú alcanzas a comprender, de todo lo malo que tú alcanzas a sentir en tu cuerpo. Y muchas veces nos hace falta eso, hermano.
que nosotros nos enfocamos en lo negativo, nos enfocamos en lo que no nos gusta, pero no sacamos, no extraemos lo bueno que Dios quiere hacer con nosotros. Como le repito, Dios ocupa esos métodos para enseñarnos, pero muchas veces nosotros los rechazamos y nosotros nos oponemos, y muchas veces nosotros los reprendemos pensando que es el enemigo, cuando no es el enemigo, es el Señor el que está ahí. Y Dios le dijo a Jeremías: Jeremías, deja ya de estar hablando y pensando estas cosas. Mejor saca lo bueno que hay en todo lo malo que tú ves y concéntrate en eso, porque eso es lo que a mí me interesa que tú aprendas. Ahora, este mensaje va a ser teórico si usted no lo practica. Va a ser un cuento, va a ser una teoría, va a ser una historia, si usted no lo pone en práctica en su propia vida. ¿Qué le quiero decir con esto? Usted tiene que aprender a hablar bien, a pensar bien de las cosas malas que están a su alrededor y que las está viviendo. ¿Verdad que es difícil? Es difícil, pero eso es lo que Dios quiere enseñarnos. Y por esa razón Dios muchas veces nos mete en prisiones, en un sentido figurado, donde nosotros decimos: de aquí nunca voy a salir. Óigame, sí va a salir, pero va a salir cuando usted aprenda lo que Dios quiere enseñarle a usted. Muchas veces nosotros, en vez de enfocarnos en el aprendizaje de nosotros, decimos: ¿y por qué a mí? ¿Por qué no al otro? No, mire al otro. Dios tiene control de los otros. Véase a usted mismo. El Señor le dio esta palabra a Jeremías: aprende a sacar lo bueno de cada situación mala, para que comprendas el propósito que yo tengo contigo. Muchas veces, como le decía al principio, no vemos la manera que Dios está moviendo alrededor de nosotros. ¿Sabe por qué? Porque no sabemos cómo Dios se mueve. Y no sabemos la forma que Dios está ocupando para moverse. Y no sabemos si es Dios o es el enemigo quien lo está haciendo. Y por último, no le damos crédito a ninguno de los dos. Jeremías era un profeta, recibía palabra de Dios, y aún recibiendo palabra de Dios, él no comprendía cuál era el propósito de Dios para él, en medio del peor momento del pueblo de Dios. Ahora, yo le dije al Señor esas cosas: Señor, ¿por qué vine? Créame que hubiera querido, óigame lo que le voy, hubiera querido tener un botón para apretarlo y borrar todo el esfuerzo que había hecho, y al soltar el botón, aparecer acostado en la cama de mi casa y borrar toda esa mala experiencia que hasta ese momento tenía. Pero vea las cosas. Dije yo: bueno, pastor, ya estoy aquí y ya no me puedo ir. Me costó un mundo llegar hasta este lugar y no me puedo ir hasta ahora de la noche. No nos queda otra cosa más que, pues, hagamos un culto. Y cuando nosotros nos sentimos tristes, decimos somos bíblicos y decimos esta expresión: donde estén 2 o 3 reunidos, ahí está el Señor presente. No lo decimos porque tenemos una fe
enorme. Lo decimos porque ya estamos decepcionados. Y como una manera de autoconsuelo, decimos, la Biblia dice que donde estén 2 o 3 reunidos, ahí está el presente. Y hicimos el culto. Y mire que hay cultos donde uno prefiere mejor cerrar los ojos que abrirlos. Y ese culto fue uno de esos. No quería abrir los ojos. Los cerré y dije yo, así cerrado vamos a cantar. Así cerrado voy a ver si predico. Y así cerrado con los ojos vamos a desarrollar todo el culto. No los quiero abrir. Porque parecía que el ambiente solo, al ver los troncos, entre comillas, las famosas bancas, estaban vacías y la iglesia estaba oscura. Y el pastor me dijo, hermano, disculpe a la congregación, me da pena que se hayan comportado así, sabiendo el esfuerzo que usted ha hecho y que el Señor lo ha mandado a este lugar. Hermano, no sé qué hacer. Yo le dije, no haga nada. Vamos a ver qué pasa, pero hagamos un culto por lo menos. Hicimos el culto, comenzamos a cantar, hermano, oramos. Y lo inesperado sucedió. De las 2 personas que no eran familia, de la familia pastoral que estaban presentes, oiga lo que le voy a decir. Uno fue bautizado por el Espíritu Santo y habló en lenguas por primera vez. Y la otra persona recibió sanidad divina por primera vez en su vida. ¿No da usted gloria a Dios por eso? Hermanos, eso es algo para quedarse. ¿Qué? Eso es algo, hermano, una noticia enorme. Lo inesperado sucedió. Y cuando eso sucedió, yo dije, ahora entiendo por qué Dios me trajo y pasó y tuve que vivir todo esto. Porque Él tenía 2 personas. Uno que quería bautizarlo con su espíritu y otro que quería sanarlo por completo. Mientras estábamos ya casi terminando el culto, comenzó a suceder también lo inesperado. El diablo sabía lo que había sucedido adentro de ese templo. ¿Y sabe qué empezaron a suceder? Yo no sé quiénes. El pastor me dijo que fueron los mismos hermanos de la iglesia. Comenzaron a tirar piedras al techo del templo. Y créanme que cuando empecé a escuchar las piedras, por media hora no dejaron de caer piedras en el techo del templo. Créame que nunca había hecho una oración tan fervorosa como la que hice en esa media hora del miedo que tuve al escuchar que caían piedras en el techo del templo como una señal de rechazo de la presencia mía en ese lugar. Yo como que estoy acostumbrado a que los hermanos hagan eso conmigo, ¿no? No sé, pero tengo un llamado del profeta Jeremías. Y yo dije, si esto hacen en un culto, cuando salga de este templo, me matan. Yo hubiera querido irme como los gusanos, bajo tierra, llegar a mi casa. Una de las cosas que me preocupó, aparte de mi vida, ¿sabe qué era? Que el vehículo último modelo que tenía, por lo menos tenía parabrisas. Y tenía un gran miedo que le quebraran el parabrisas, porque no tenía dinero para poder ponerle parabrisas a ese vehículo último modelo que me habían prestado. Cuando amaneció, lo primero que yo quería ver era el parabrisas de ese vehículo.
Lo fui a ver y gracias a Dios estaba intacto. Me fui para la casa con un poquito de dificultad porque subir fue una aventura y bajar fue una desesperación. Porque en la bajada se le fueron como en 3 ocasiones los frenos al vehículo. Y yo no sé si usted ha tenido alguna desesperación cuando va en un vehículo manejando y los frenos ya no le funcionan y va en una bajada con curvas. Y se nos fue el alma, hermanos, a los que íbamos en el vehículo. Tanto así que una de las personas que iban dentro del vehículo me empezó a acusar y me dijo: por su culpa vengo en este vehículo, me dijo. Yo le dije: no se preocupe, Dios tiene control hasta del último momento. Pero si uno de nosotros que estamos aquí queda con vida, sepa que Dios tuvo misericordia de nosotros. Llegamos hasta la carretera sanos y salvos. Pero hay cosas, hermano, de las cuales nosotros no comprendemos lo que Dios está queriendo hacer y lo que Dios quiere enseñarnos a nosotros. Finalizo con esta segunda palabra que el Señor le dio al profeta Jeremías. Jeremías capítulo 33, verso 1 y 3, que nosotros lo conocemos de memoria y que sabemos que es muy famoso este versículo. Dice la Biblia: vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel, diciendo, dígalo conmigo: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pongámonos de pie, hermano, en esta hora. Quiero finalizar. Le conté una de mis experiencias para que usted pueda entender un poquito más las experiencias del profeta Jeremías cuando usted lea el libro del profeta Jeremías, el libro de Lamentaciones del profeta Jeremías. Pero yo le quiero decir lo siguiente: Jeremías, estando en la prisión, vino palabra de Dios y le dijo a Jeremías: Jeremías, aprende a sacar lo bueno de lo malo que tú ves. Pero tú necesitas clamarme para que yo te enseñe y te dé respuesta que tú no conoces. Yo le digo a usted, hermano y hermana, que escucha esta palabra: en su prisión, Dios tiene una palabra especial para usted que el Señor quiere entregarle para que usted conozca por qué está pasando las cosas que están sucediendo en su vida. ¿Cómo va a venir esa palabra a su vida, a sus oídos? Va a venir a través del tiempo que usted invierta en buscar y orar la presencia del Señor. Ante la ausencia del clamor estará la ausencia de la respuesta de Dios. Y usted vivirá en una confusión. El enemigo lo confundirá a tal grado que lo sacará de la iglesia y de la obra de Él. Dios es un Dios que está interesado en que tú recibas lo que Él tiene preparado para ti. Pero un elemento es indispensable: invierte tiempo en buscarlo a Él, para que en ese tiempo que tú inviertas
tú recibas la respuesta para salir de tu prisión. Cerremos nuestros ojos. Señor y Padre que estás en los cielos, gracias te damos, Señor amado, por esta palabra breve, pero muy significativa, Señor, donde de una manera muy general hemos logrado comprender, Señor, que hay momentos tan difíciles que nosotros pasamos, similares a una prisión, donde deseáramos salir y no podemos, deseáramos hacer cosas y no podemos. Pero tu palabra ahora nos enseña que hay una manera para poder obtener la victoria. Y esa manera para obtener la victoria es buscando tu rostro a través de la oración para poder recibir la respuesta de parte tuya. Señor amado, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, permite que nuestra vida, Señor amado, se doblegue, que nuestra vida, Señor amado, comprenda, entienda que es importante, Señor amado, buscarte en cualquier momento que nosotros estemos atravesando, en ayuno y en oración, para poder sostenernos y para poder tener la victoria y para poder recibir tu palabra, Señor, directo de tu boca. Dios mío, enséñanos y ayúdanos a comprender la enseñanza que tú nos entregas, Señor amado, para poder, Dios mío, crecer y para poder glorificar tu nombre, para poder transformar nuestra mente, nuestro corazón y para poder hablar, Señor amado, como tú quieres que hablemos y para poder hacer las cosas como tú quieres que nosotros las hagamos. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Señor amado, ponemos en tus manos nuestra vida y ponemos, Señor amado, nuestro corazón, nuestra mente en tus manos, Señor, para que seas tú moldeándonos, fortaleciéndonos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén.